Buenos días, estimados, ¿cómo les va? Vamos a iniciar con la actividad correspondiente a lengua y literatura, el segundo BGU, Bachillerato General Unificado, con el tema La épica romana. Como vimos en esta unidad, iniciamos con el género literario épica. Épica habla acerca de acciones heroicas realizadas por los héroes de la antigüedad. Tiene su origen en la antigua Grecia y Roma, y básicamente en Grecia sobre la base de dos obras importantes para la literatura universal que han prevalecido hasta la actualidad y que tienen como supuesto personaje autor a Aeda Homero. Aeda considerar que es la persona quien recita dichos versos. Estas obras son la Ilíada y la Odisea, ambas que narran hechos y sucesos acaecidos durante la guerra de Troya. La Ilíada habla específicamente del malestar de Aquiles una vez discutió con el jefe Agamenón. Dicho malestar, dicha cólera provocó que Aquiles se retire del combate y los troyanos empiecen a ganar, algo que no pudo permitirse Aquiles, sumado a la muerte de su amigo Patroclo en manos del héroe troyano Héctor. Debido a ello, Aquiles vuelve a combate y mata a Héctor con su espada. Ahí es cuando termina, en los funerales de Héctor termina la Ilíada. Y la Odisea habla en cambio acerca del rey de Ítaca, Odiseo, que se le conoce como Ulises en el mundo occidental, específicamente a nivel latino, ¿sí? Habla específicamente acerca del regreso de Odiseo después de su participación en la guerra de Troya. A la par con esas dos obras, existe una obra bastante conocida, pero ya no de origen griego, de Homero, sino de Virgilio, un escritor romano en el que narra acerca de la Eneida, la historia de Eneas, uno de los sobrevivientes de Troya que llevó consigo la espada de Troya y que tuvo como objetivo hacer que el pueblo vuelva a tener un hogar. Los pocos sobrevivientes que pudieron huir de la masacre del, de Troya, después de que los griegos pudieron conquistar, utilizando el ardid del caballo de Troya. Entonces iniciamos con la épica romana, Virgilio y la Eneida. En el tema anterior conociste algunas características de la literatura griega y romana. Menciono dos características de la épica romana que recuerdes. Vamos a revisar un poco lo que son las características. Vamos a ver lo que es la épica. Las características básicamente en la épica nos hablan acerca de que la épica narra hechos heroicos, hechos valerosos, ¿sí? Hazañas de los héroes, como podemos observar, ¿sí? Uno. Y dos, que estos son versos. No es un texto común, como por ejemplo el que estamos leyendo en este momento. Tanto la Ilíada y la Odisea de Homero como la Eneida de Virgilio, las que podemos ver aquí son adaptaciones, pero en realidad están compuestas por versos que eran recitados por aedas, por cantores, ¿sí? Eso tener en consideración. Mire. Entonces, ¿cuáles son las características? Que estaba escrito en verso y que narra hechos heroicos acerca de los héroes de la antigüedad. ¿Qué personaje de la épica romana se recuerda? ¿Algún personaje de la épica romana, como acabamos de leer? Sería Eneas. Eneas, como acabé de mencionar, que es la persona que pudo sobrevivir en Troya y crear la nueva, eh, y dar un nuevo hogar a los sobrevivientes. ¿De acuerdo? Vamos a la parte de reflexión. Lee el siguiente fragmento de la Eneida de Virgilio. Detente cuando veas un asterisco y responde las preguntas que se formulan durante la lectura. También revisa notas al final que te ayudarán a ubicar el contexto de ciertos aspectos de la narración.
Iniciamos. La Eneida. Virgilio. Dicho esto, golpea con la punta del cetro la hueca montaña. Los vientos en columna se precipitan por la puerta que se les ha abierto, soplando en torbellino, por las tierras llegan. Al mar se abaten sobre él, lo conmueven. Desde sus más profundos cimientos son el euro y el noto y el labrego, preñado de tempestades, y todos juntos hacen que las olas se hinchen y crezcan, rompiendo con violencia en las costas. Los hombres gritan y sus voces se mezclan con el crujido de los cables. Las nubes de repente oscurecen el cielo y arrebatan la luz a los troyanos. Una lóbrega noche se cierne sobre el mar. Truenan los cielos, el éter brilla y centellea. Todo anuncia una muerte inminente para los navegantes. Se le hielan los miembros a Eneas. Gime y alzando las dos manos arriba a las estrellas grita. Oh, tres veces y cuatro, afortunados los hombres a quienes cupo en suerte morir al pie de Troya, ante los altos muros de la ciudad de Príamo. Oh tú, el más valeroso de los danaos, Diómenes, hijo de Tideo, ojalá hubiera yo sucumbido en los campos de Ilión, privado de la vida bajo sus golpes, allí donde entregó Héctor el alma, derribado por la lanza de la ácida, allí donde cayó el gigantesco Sarpedón, donde el río Simunte arrebató tantos escudos de héroes, tantos yelmos, tantos cuerpos hermosos y esforzados. Mientras habla, la tempestad se recrudece. Una violenta ráfaga de viento hiere el velamen y levanta olas al cielo. Aquí podemos observar un extracto de la Eneida de Virgilio. Aquí mencionamos, durante la lectura, ¿qué es lo que evita que Eneas pueda llegar al objetivo? ¿Qué es lo que evita? Aquí, como podemos ver, habla acerca de una tormenta, ¿verdad? Entonces podemos observar qué es lo que evita que Eneas, la tormenta. ¿De acuerdo? Continuamos. Acá tenemos la lectura. Se quiebran los remos, la proa gira y ofrece su costado al agua. Todo un monte marino se desploma sobre la nave. Algunos marineros se ven colgados de la cumbre de esta montaña líquida y otros visitan el abismo entre las grietas de la ola, el fondo donde las arenas son furiosamente azotadas. Tres naves arrebata el noto, arrojándolo sobre ciertos escollos llamados aras por los latinos, a modo de monstruosas espaldas de la superficie del mar. A otras tres arrebata el euro y las empuja a los bajíos y a las sirtes. Lamentable espectáculo. Y las hace encallar en los vados y la rodea con un muro de arena. Sobre una, en la que viajaban el fiel Orontes y Licios, descargó con gran furia el mar, bajo los mismos ojos de Eneas, y el piloto cayó en el agua, y por tres veces una ola enorme juega con la nave, hasta que el remolino lo devora. Sobre el inmenso abismo nadan raros los náufragos. Se distinguen entre la espuma y las tablas del navío, y tesoros de Troya, y almas dispersas de los héroes. Ya ha vencido la tempestad a la flota de Eneas, ha terminado con la nave de Ácates, el valiente, y con la del fuerte Ilioneo, y con aquella otra que transportaba a Abante, y con la del decrépito Aletes, y el agua hostil entre raudales por las grietas de los navios, la tempestad arrecia. Se refiere a Eolo. Aquí tenemos unas notas, ¿sí? El número uno se refiere a Eolo, que tiene atados los vientos en el interior de una montaña. Príamo, cuando hablamos de la ciudad de Príamo, era el rey de Troya. De igual manera, en la parte 3 los danaos es una forma de referirse a los griegos. En la literatura griega se les denomina aqueos. En la literatura romana o latina se les denomina danaos. 4, estamos hablando de Troya. Ilion es otro nombre para referirse a Troya. Por eso es que la Ilíada tiene el nombre, debido a la ciudad de Ilion. ¿Eh? Y 5, la última parte, es descendiente de Aquiles. Aquiles fue uno de los héroes de la guerra de Troya.
Una vez mencionado esto, vamos a responder. ¿Qué problema atraviesa la nave de Eneas? Estamos hablando que tiene grandes tempestades. Entonces el problema es la tempestad y que el agua empieza a entrar por las grietas. Entonces, ¿cuál es el problema de la nave? El problema es que empieza a hundirse debido a que está tan maltratada por la tempestad. ¿Sí? ¿Qué sucede con el resto de las naves en la historia? Algunas se encallan en la arena, otras son hundidas por la tempestad y algunas otras se quedan a la deriva debido a lo fuerte de la tormenta. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la que la nave de Eneas es la única que resiste el embate de los mares? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Obviamente es la nave donde se encuentra el elegido que fue para reconstruir la ciudad de Troya. O bueno, ya no reconstruir, sino para mantener vivo al pueblo troyano después de la guerra de Troya. Y por último, crítica valorativa. ¿Qué es lo que te llama la atención del héroe Eneas? Eneas, tener en consideración que fue la persona quien pudo llevar al pueblo troyano y hacerlo sobrevivir y formar un nuevo pueblo. Se suele mencionar que es el origen del pueblo romano, pero de igual manera eso, como sabemos, es un mito, al igual que el otro mito de Rómulo y Remo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a la siguiente lectura. Virgilio y la Eneida. Vamos primero en curiosidades. Dice la historia que Virgilio organizó un gran funeral para su mascota, una mosca. Este hecho no fue una muestra de locura, pues al hacerlo pudo justificar que en sus terrenos estaba la tumba de un ser querido. Así evitó que el gobierno repartiera sus tierras, salvó su patrimonio por una mosca. ¿Qué tal? Bueno, aquí tenemos una representación de Troya ardiendo y Eneas huyendo con la gente, con los sobrevivientes de Troya. ¿Mm? Vamos a leer. Comprendo. Virgilio y la Eneida. El poeta épico romano más importante fue Virgilio. Su obra, la Eneida, retrata las peripecias del héroe Eneas. La primera parte de la Eneida habla de las aventuras y desventuras que este héroe debe vivir para retornar a Italia después de la guerra de Troya. La segunda cuenta sus batallas ya en territorio romano. La obra se produjo por pedido del emperador Augusto, descendiente directo del héroe Eneas, para que el pueblo romano supiera sus raíces heroicas.